Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Mo, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Hoy vamos a sumergirnos en una pregunta que, híjole, creo que todos nos hemos hecho, sobre todo al principio del camino con el curso. ¿Qué significa ser un maestro de Dios? ¿Sí? La frase suena tan imponente, ¿verdad? Totalmente. Como si necesitáramos un título, un certificado colgado en la pared o, no sé, haber alcanzado un nivel de iluminación casi sobrehumano. Como si tuvieras que levitar un poquito o algo así para calificar. No. Y la mente, el ego es rapidísimo para decirnos, Uf, sí. tú no. Con lo que pensaste esta mañana, tú vas a ser maestro de algo. Pero hoy vamos a explorar la primera sección del manual para el maestro, que se llama precisamente ¿quiénes son los maestros de Dios? Y lo que vamos a encontrar es que la respuesta del curso es, como casi siempre, sorprendentemente simple y nos quita un peso enorme de encima. El manual arranca sin rodeos. Va directo al corazón del asunto. Dice, un maestro de Dios es todo aquel que elige serlo. Ajá. Y aquí viene la parte clave. Su única cualificación es esta. De alguna manera, en algún lugar, tomó una decisión deliberada en la que no vio sus intereses como algo separado de los de otra persona. Y es que es crucial que nos detengamos ahí, en esa frase, porque es potentísima y rompe con todas nuestras ideas preconcebidas. Sí. Fíjate que no dice que tienes que ser perfecto, ni que debes haber perdonado todos tus traumas, ni siquiera que tienes que entender el curso a la perfección. Para nada. Habla de un solo momento, una decisión, donde la barrera del tú y yo se disolvió, aunque fuera por un segundo. Es ese instante en el que dejas de calcular ¿qué gano yo con esto? Y buscas un bien común, ¿no? Un momento de unión mental. Exacto. Me viene a la mente un ejemplo muy concreto. El otro día estaba en una de esas discusiones tontas con mi pareja sobre quién debía lavar los platos. Ajá, las clásicas. Y yo tenía mi argumento perfectamente construido, ¿sabes? Mis pruebas de que me tocaba a mí la última vez. Estaba a punto de lanzar el misil verbal que me daría la victoria. Y justo en ese segundo, no sé cómo, lo vi. Vi su cansancio, que era el mismo que el mío. Y en lugar de querer ganar, solo quise que los dos estuviéramos en paz. Vaya. Así que dije, ¿sabes qué? No importa, los lavo yo y ya está. Vamos a sentarnos a ver una serie. Eso cuenta, ese pequeño momento. Ese es exactamente el momento. Es el ejemplo perfecto. Sí. En ese instante, cumpliste la única cualificación. El curso dice que en ese momento, una luz ha entrado en la oscuridad. Quizá fue una sola luz, un solo instante de cordura en medio de un día caótico, pero el texto es muy claro. Eso es suficiente. ¡Wow! Y añade algo todavía más liberador. Dice que en ese momento has hecho un pacto con Dios, incluso si aún no crees en Él. Claro. Y esto es clave, porque desvincula completamente esta función de cualquier dogma o creencia religiosa formal. No tienes que llamarte de ninguna manera ni pertenecer a ningún grupo. Solo tener ese chispazo de conexión. Solo eso. Es que es un alivio tan grande escuchar eso, porque el ego, esa voz en la cabeza que nos dice que estamos solos, separados y en peligro, es un experto en ponernos requisitos. Uf, sí, el mejor. Te dice, no puedes ser un maestro de Dios. ¿Recuerdas que perdiste la paciencia en el tráfico esta mañana? Totalmente. Te saca todo el historial. ¿Recuerdas aquel juicio que hiciste sobre tu vecino? Pero el curso te dice, no, eso es irrelevante. Solo se necesita un instante en que viste a tu hermano como a ti mismo. Uno solo. Y el camino ya está trazado. Y ese camino no es una cena exclusiva para unos pocos elegidos o una élite espiritual. El texto es bellísimo en este punto. Dice, vienen de todas partes del mundo, proceden de todas las religiones o de ninguna. No hay requisitos previos de nacionalidad, creencia o historial de vida. La puerta está abierta para todos, sin excepción. El curso dice, el llamado es universal. Tiene lugar en todas partes y a todas horas. Ajá, y me encanta esto porque implica que no es que Dios llame una vez y si no contestaste porque estabas en la ducha, ya perdiste tu oportunidad. Claro, la llamada está sonando ahora mismo, en este preciso instante. En la decisión que tienes que tomar en el trabajo, en cómo respondes a un correo electrónico. En todo. Llama a maestros para que hablen en su nombre y rediman al mundo. Y justo ahí conectamos con una idea fascinante y, la verdad, un poco misteriosa del manual. La función de estos maestros es ahorrar tiempo.
Sí. El texto afirma que cada maestro, cada vez que toma esa decisión de unión, ahorra 1000 años de tiempo tal como el mundo lo juzga. A ver, aquí sí necesito que desempaquemos esto, porque suena muy abstracto, casi a ciencia ficción, ¿no? Sí, suena grande. ¿Qué significa exactamente ahorrar tiempo? O sea, entiendo que no es que el calendario se acorte y de repente estemos en el año 3024. Suena casi grandioso. ¿De verdad, mi pequeña decisión sobre los platos está alterando el tiempo a esa escala? Es una pregunta fantástica, porque es una de las ideas más profundas y menos literales del curso. Ok. El tiempo, para el curso, no es una línea recta e inevitable. Es más bien como un salón de clases. Es el espacio que nos hemos inventado para aprender la única lección que vinimos a aprender. El perdón, el regreso a casa, a la unidad. Pero es un salón de clases en el que podemos dar muchísimas vueltas innecesarias. Podemos pasarnos vidas enteras repitiendo el mismo patrón de ataque y defensa, de culpa y miedo. El famoso laberinto del ego, donde todas las puertas te llevan de vuelta al mismo pasillo. Justamente. Ahorrar tiempo significa colapsar ese sufrimiento innecesario. Es acortar el viaje por ese laberinto. Ok. Cada vez que eliges la paz en lugar del conflicto, le ahorras a tu mente un larguísimo y doloroso desvío. Piensa en ello como un videojuego. Ajá. Podrías pasar 10 niveles luchando contra los mismos monstruos una y otra vez. O, si encuentras un pasadizo secreto, un atajo, llegas al final mucho más rápido. Esa elección de unión, de paz, es el atajo. Claro. No es que cambies el calendario del mundo, es que colapsas 1000 años de repetición del mismo error en el currículo de tu mente. Y como todas las mentes están unidas, Claro. tu atajo se convierte en un camino disponible para todos. Exactamente. ¡Wow! Visto así tiene mucho más sentido. No es un acto de grandiosidad, sino como de eficiencia en el aprendizaje. ¿Eso es? Cada pequeña decisión de paz tiene un impacto gigantesco, pero no porque yo sea especial, sino porque la lección es universal. O sea, elegir la paz en una discusión es como dejar una nota para el resto de la clase que dice, oigan, por aquí se sale más rápido del laberinto. Precisamente. Y no tienes que hacer nada espectacular. El plan de los maestros estableció para que esas pequeñas luces, esas decisiones aparentemente insignificantes, iluminen el camino para todos y hagan el viaje más corto y, sobre todo, mucho más feliz. Y otra idea que me parece increíblemente liberadora es que no hay una única forma de enseñar. No. Cierto. El ego nos diría que para ser maestro hay que dar clases, escribir libros o tener un podcast sobre el tema. Claro, hay que tener una plataforma. Exacto, pero el manual dice algo muy distinto. La forma del curso varía enormemente, pero, y esto es lo importante, el contenido del curso nunca cambia. Y ese contenido central es siempre el mismo, es el corazón de toda la enseñanza. El Hijo de Dios es impecable y en su inocencia reside su salvación. Ok. Impecable. En el lenguaje del curso no significa perfecto o sin pecado en el sentido tradicional. Significa que nuestra verdadera esencia es espíritu puro, incapaz de ser dañado, manchado o destruido. Ya. Es una afirmación sobre nuestra identidad real, no sobre nuestro comportamiento en el mundo. El contenido es recordar esa verdad inalterable. La forma puede ser cualquier cosa. Y el texto lo deja clarísimo. Dice que se puede enseñar con acciones o pensamientos, con palabras o en silencio, en cualquier idioma o sin necesidad de idioma alguno. Y esto es maravilloso porque quita toda la presión del qué decir o qué hacer. A veces la lección más poderosa que podemos ofrecer es la que se da sin abrir la boca. Totalmente. Pero aquí hay una distinción importante que hacer. ¿Has estado alguna vez en una situación donde alguien te critica y te quedas callado, pero por dentro estás que echas humo? Sí he estado. Creo que vivo ahí. Es mi estado natural. ¿Verdad? Digo, no pasa nada, pero mi mente está escribiendo un guión de película de venganza. Exacto. Ese silencio no es la enseñanza de la que habla el curso. Ese es un silencio de ataque reprimido. ¿Ok? La enseñanza silenciosa es diferente. Imagina la misma situación. Alguien te critica injustamente. La enseñanza silenciosa ocurre cuando, en lugar de preparar tu defensa o tu contraataque mental, eliges activamente en tu mente ver más allá de las palabras de esa persona. Cuando pides ver su miedo, su dolor, y eliges recordar que su verdadera identidad, al igual que la tuya, es impecable.
En ese silencio interior estás enseñando la lección más poderosa que existe. El Hijo de Dios es inocente. Es que eso cambia por completo la perspectiva. La enseñanza es primero que nada para mí mismo. Ajá. No se trata de demostrarle nada a nadie, sino de practicar mi propia paz. Me acuerdo de cuando mi vecino empezó a usar un taladro a las 8 de la mañana un sábado. Uf, qué prueba. Mi primer impulso fue salir a decirle de todo. El guión del ego estaba listo y era una obra maestra de la ira. Pero en lugar de eso, me detuve y pensé, ¿qué pasaría si intento aplicar esto? Ajá. Me quedé quieto y pensé, él solo quiere arreglar su casa, no lo hace para molestarme. Detrás del ruido hay una persona buscando mejorar su hogar, igual que yo. Claro. No te voy a mentir, el ruido no se volvió música de ángeles, pero mi día no se arruinó. No pasé las siguientes 3 horas ensayando un discurso furioso. Esa pequeña lección Fue enseñar. fue la enseñanza en su máxima expresión. Y conecta con esa otra idea del curso, no hay grados de dificultad en los milagros. Cierto. Perdonar el ruido del taladro de tu vecino y perdonar una herida profunda del pasado utilizan exactamente el mismo mecanismo interno. Soltar nuestra interpretación de ataque y recordar el amor que subyace. El contenido no cambia. El contenido, el Hijo de Dios es impecable, no cambia. El aula sí. A veces el aula es un sábado por la mañana con un taladro y a veces es un recuerdo doloroso. La materia es siempre la misma. Es como si cada situación, grande o pequeña, fuera simplemente una oportunidad, un aula diferente, para practicar la misma y única asignatura. Recordar quiénes somos realmente. Y todo esto culmina en una idea preciosa, que es la consecuencia lógica de todo lo que hemos hablado. Dice el manual, ha visto a otro como a sí mismo. Por lo tanto, ha encontrado su propia salvación y la del mundo. En su renacimiento, el mundo renace. Me encanta esa frase, pero tengo que admitir que a veces me cuesta. A veces hago un gran esfuerzo. Perdono a alguien en mi mente, siento un momento de paz, pero luego salgo a la calle, veo las noticias y el mundo sigue pareciendo un caos. ¿Cómo reconciliamos esa experiencia con la idea de que el mundo renace? Parece que mi renacimiento personal no tiene mucho efecto allá afuera. Es una pregunta esencial. Y la respuesta está en entender a qué mundo se refiere el curso. Ok. Imagina que vas a una fiesta. Si llegas de un humor terrible, resentido y enfadado, la fiesta te va a parecer un infierno. La música estará demasiado alta, las conversaciones te parecerán superficiales, la gente te irritará. Sí. La fiesta en sí no ha cambiado, pero tu experiencia de la fiesta es miserable. Ahora imagina que antes de entrar, haces una pausa, respiras y decides entrar con una mente abierta y en paz. De repente la misma música tiene ritmo, las mismas conversaciones te parecen interesantes. Y la gente es amable. Exacto. ¿Cambió la fiesta? No. Cambió la mente con la que la estabas percibiendo. Tú renaciste la fiesta al renacer tu percepción. Ah, claro. El mundo que renace es el mundo que yo veo, el mundo que experimento a través de mi percepción. Justo. No es que de repente haya paz mundial porque perdoné a mi vecino. Es que el mundo, para mí, se vuelve un lugar más pacífico porque yo he elegido la paz. Exactamente. Es la máxima expresión de la responsabilidad sin culpa. No eres culpable del caos del mundo, pero eres 100% responsable de la percepción que eliges tener de él. La verdadera práctica espiritual no es salir a arreglar a los demás o a cambiar el mundo a la fuerza, sino a cambiar la única cosa sobre la que tenemos control total, nuestra propia mente. Eso me recuerda a esa frase tan potente del curso. No estás enfadado por la razón que crees. Totalmente. Crees que estás enfadado con tu jefe por su exigencia, pero en realidad estás enfadado con una vieja creencia tuya de no ser suficiente. Al perdonar a tu jefe, al verlo con inocencia, en realidad te estás perdonando a ti mismo esa creencia. En ese momento, renaces, y tu jefe, en tu mente, renace contigo. Deja de ser tu verdugo, y se convierte en tu hermano. En otro estudiante a tu lado. Al final, todo se resume en esto. Ser un maestro de Dios es simplemente ser un estudiante muy honesto.
Me gusta eso. Un estudiante dispuesto a mirar sus propias proyecciones, sus juicios, su ira, y en lugar de justificarlos, decir con humildad, Espíritu Santo, debe haber otra manera de ver esto. Por favor, elígelo tú por mí. Esa disposición es toda la enseñanza que se nos pide. Así que, queridos milagronautas, ser un maestro de Dios no es un título que se gana ni un puesto al que se llega tras años de esfuerzo. Es una elección. Ajá. Una decisión que se hace instante a instante. La simple elección de unirnos en lugar de separarnos, de buscar la inocencia en lugar de la culpa. De ofrecer paz en lugar de conflicto. Es una invitación a recordar que cada uno de nosotros, sin excepción alguna, tiene esta función y esta capacidad. Sí. No mañana, cuando seamos mejores o más iluminados. Ahora mismo, en la siguiente interacción que tengamos, en el siguiente pensamiento que elijamos. Esto fue Explorando un curso de milagros con Moss. Un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre: Primero tu paz y después lo demás.